Bueno, vamos a pasar una mesa redonda para continuar un poco la conversación sobre la innovación, y me gustaría pedirle a Carlos Marina, a José María Sánchez y a Francisco Rivero si pueden subir a acompañarme en la tribuna, por favor. Muy bien. Muy bien, bienvenidos, muchas gracias. Vamos a empezar contigo, José María. Perfecto. José María es consejero delegado de Prodware acá en España. Y quizás empecemos con la primera pregunta, que es ¿qué pasos está tomando Prodware para adaptarse a las necesidades de los clientes? Bueno, la verdad es que Prodware, bueno, a los que no lo conozcáis, nosotros somos un implantador de soluciones de gestión. Con lo cual, esto nos toca, te diría que desde dos puntos de vista. Por un lado, internamente, porque obviamente también tenemos que adecuarnos al mundo B2B, que pues nuestros clientes son empresas, pero por otra parte, muchos de nuestros clientes nos piden también apoyo y pues, consejo acerca de cómo afrontar este tema. Y bueno, básicamente yo creo que nuestra visión está relacionada con, en cierto modo ha salido, cuando Begoña decía el tema de la inteligencia, y está muy relacionada con la evolución de los sistemas de gestión. Nuestra compañía se dedica especialmente a los temas de sistemas de gestión y por tanto al software. Y yo creo que los sistemas han ido evolucionando en los últimos 20 años, diría en tres pequeños grupos. Por un lado, existieron primero todos los sistemas de grabación de datos, los sistemas transaccionales y demás. Hacia el año 2000, cuando llegó Internet y cuando se puso de moda un poco el CRM, pues apareció todo el mundo de la vinculación o los sistemas de engagement. Y ahora vivimos una tercera oleada que está relacionada con los temas de inteligencia. Entonces, en ese contexto, estamos intentando añadirle la mayor inteligencia posible a los sistemas, apoyada por la nube, apoyada por todo el mundo, por toda la parte de la gestión de los datos, como tú bien explicabas, y por todo lo que está relacionado con la inteligencia artificial. Pero al final es tecnología, es decir, al final todo esto no deja de ser pues, un facilitador, aunque lo que tiene ahí por detrás y las empresas tienen que tener muy claro es qué es lo que quieren hacer, ¿no? Caso nuestro internamente, pues bueno, tenemos dos mundos distintos, la gran empresa y la empresa un poco más de volumen. En la gran empresa es difícil todavía el poder hacer en un mundo de soluciones como el de Prodware, hacer automatización vía cualquier tipo de webs, aunque el mundo del marketing, que luego comentaremos, yo creo que sí que ha cambiado bastante. En el mundo del volumen y algunos temas que son más, pues quizá más commodity o son más fáciles de entregar, como puede ser plataformas de correo o plataformas de colaboración pequeñas, pues ahí sí, poco a poco estamos llevándolo hacia mundos de automatización. Muchas gracias, José María. Carlos Marina, consejero delegado de Telefónica On The Spot. Bueno, lo mismo un poco. Obviamente Telefónica es un imperio enorme, lo conozco bien, pero dentro del mundo de Telefónica, ¿cómo entra On The Spot y qué rol juega On The Spot en ese tema de innovación y entendimiento de los consumidores? Pues fíjate, una de las cosas que llevamos muy a gala en On The Spot es que después de Telefónica está ya en su centenario de vida y como ha mencionado antes amablemente también la secretaria de Estado, tenemos un presidente que es muy consciente del momento en el que vivimos, ¿no? Entonces la empresa On The Spot tiene un reto hace 7 años que es convertir el hilo musical
que éramos la empresa del hilo musical, que muchos de todos ustedes conocerán, que tiene ya más de 45 años, pues cómo se adaptaba a este nuevo reto, ¿no? Y era una empresa que empezó dando servicio a B2C, ¿no? Que daba servicio de hilo musical en las casas. Con la irrupción de Internet pasa a Internet, empieza a dar servicio a negocios, que eran los que primero adoptaban el ADSL, y cuando en el 2000, aproximadamente en el 2010, cuando afrontamos el reto de transformación de esta compañía, pensamos, oye, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezamos a pensar cómo, si queremos asesorar a las empresas para que se transformen en el ámbito digital, tenemos que predicar con el ejemplo y transformarnos nosotros mismos. Entonces, ¿realmente a qué nos dedicamos? Pues nos dedicamos a cómo facilitar que los clientes que visitan un comercio o los empleados que van a una empresa tengan una relación con esos comercios o con esas empresas más digital. El ser humano no es on y off, somos on y off, todos llevamos el teléfono móvil, hemos aprendido a utilizar el WhatsApp y cuando vamos a un comercio de repente nos obligan a relacionarnos de una manera que no estamos habituados. Yo he mirado en un catálogo online el bolso que quiero comprar a mi mujer y cuando voy a la tienda, si la persona que me está atendiendo no tiene esa información, me siento frustrado. Entonces hay una parte muy grande de todo lo que está haciendo empresas como Productware y nosotros lo que estamos haciendo es la parte más de cara al público, ¿no? de interacción con ese cliente final. Entonces es una empresa que vivimos a caballo entre el B2B y el B2C. Tenemos que ofrecer a las empresas soluciones, herramientas que le permitan llegar mejor a sus clientes y a sus empleados. Tenemos que tener mucha sensibilidad de qué es lo que está pidiendo el cliente y el empleado en su vida cotidiana y a la vez tenemos que tener la sensibilidad de cómo se integra eso dentro de sus procesos habituales de negocio y demás. Estar dentro de Telefónica pues es un privilegio porque al final todas estas soluciones implican conectividad, que ha hablado también antes Begoña de forma magistral, implican conectividad, implican tecnología y la conectividad pues es el ADN nuestro, ¿no? Entonces, básicamente lo que hicimos fue, oye, vamos a reconvertir nosotros, vamos a sacar nuestras propias conclusiones de cómo afecta a los negocios, cuáles son las decisiones más duras y a la vez vamos a ofrecer a los clientes que quieran transformar la experiencia en su punto de contacto físico, que os recuerdo, salvo en el caso de RS, sigue siendo el 90% de las transacciones se producen en las tiendas, el 90-95%. Vamos a ayudarles a que esas experiencias sean más digitales, mucho más allá del hilo musical, por supuesto. Muchas gracias, Carlos. Y Francisco, en el mundo B2B del Lireco, tú eres director comercial o director de ventas corporativas para el Lireco. Sí, básicamente nuestro claim es que cualquier cosa que necesiten nuestros clientes en su sitio de trabajo, Lireco tiene que ser capaz de llevársela a su centro de trabajo. Y estamos básicamente adaptándonos y mejorando en tres grandes matices. Uno, aumentando la eficiencia en los procesos, porque las categorías de compra indirecta que nosotros normalmente gestionamos dentro de las necesidades de nuestros clientes son categorías de muy poco valor y no son core para el cliente, pero son tremendamente tediosas. Y como tú has comentado en tu presentación, la gente no tiene tiempo, con lo cual meter tecnología para que la transacción sea eficiente y bajar el coste de la transacción es el primer punto en el que estamos trabajando, no para mejorar nosotros, sino también para hacer mejorar al cliente en sus procesos. El segundo área de trabajo en el que estamos trabajando en Lireco es ampliar lo que ofrecemos. Venimos de Lireco reconocido por el mundo del material de oficina, pero realmente lo que estamos haciendo es satisfacer necesidades no solo de un trabajador cuello blanco, sino cuello azul, y hemos expandido nuestras categorías para que nuestros clientes no tengan que ir a otro sitio, digamos, y consolidar categorías de compra. Y el último tema, que está relacionado con lo que nos toca vivir ahora, es que ya no vale que yo esto lo haga de una manera unilateral, masiva. Al final tenemos que adaptar nuestra oferta a la necesidad del cliente y, como tú bien has comentado,
para diferenciarnos de lo que nos puede venir, tenemos que introducir más servicios. La gente no quiere comprar un mobiliario, la gente quiere comprar un mobiliario en su centro de trabajo y que se lo monten. Eso incluso en el mundo del consumidor se ha dado cuenta que la gente no quiere ya cargar con el carrito y por eso compra una compañía para incorporar ese servicio en la parte tradicional de producto. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Esos son los tres ejes para hacer mejorar a nuestros clientes también. Muy bien. Carlos, José María, me interesaría vuestro punto de vista cuando vosotros vendéis a una pyme o vosotros vais a ver un cliente con este argumento de yo puedo ofreceros un servicio para mejorar la experiencia del consumidor en vuestras tiendas o yo os puedo ofrecer una innovación. Y yo hablaba un poco del tema a veces difícil de convencer a la empresa de dar ese paso y más aún de dar el paso desde un punto de vista financiación económico. ¿Cuáles son los argumentos que os están funcionando mejor en ese momento de venta para convencer al cliente de dar el paso? Pues me ayuda a contestar, pero como el argumento que iba a utilizar, justo me lo ha dado Carlos esta mañana, yo creo que en referencia... O sea, realmente ahora mismo yo creo que la sensación de urgencia, ¿no? que tú llamas ansiedad. Y yo creo que al final nuestro argumento no hace falta mucho dárselo porque realmente todo el mundo está en una especie de sensación de urgencia con el tema de la digitalización, transformación digital, etcétera, etcétera, ¿no? La cuestión de fondo, y siendo políticamente incorrecto, tengo dos preguntas. Una para Begoña, que ya no está, y es ¿por qué la agencia digital no está en industria y la tiene en energía? Y ese es un tema que me preocupa, el por qué se descoloca, ¿no? El mundo digital dentro de... Porque más que una industria que puede ser el mundo digital no existe. Y el segundo estaría más cerca, y en ese mundo pyme que tú comentabas, Alexander, está relacionado con cuál es la capacidad que tienen las empresas de poder invertir y qué es lo que quieren buscar en esa sensación de urgencia, qué es lo que quieren conseguir. Porque, por ejemplo, cuando explicabas las plataformas de RS, y realmente me parece que tenéis un entramado bastante potente, la pregunta que habría detrás es cuánta gente tienes en el departamento de IT. Y muchas pymes no pueden tener ni esos ejércitos, ni a lo mejor tener SAP, ni a lo mejor tener Ariba, ni software de este tipo. Entonces, al final, yo creo que hay una adecuación del mensaje en referencia. Una primera fase sería exactamente qué es lo que quieres conseguir y con retornos de inversión relativamente rápidos, y ese sería un primer punto, y un segundo punto es que sea affordable, ¿no? Es decir, que lo puedan llegar a pagar. En ese sentido, o sea, yo creo que, por ejemplo, lo que OnTheSpot hace, desde mi punto de vista, es eso. O sea, al final, o sea, no llegan con el mega despliegue, sino que al final están haciendo temas dentro de las tiendas y dentro de los retailers que realmente les cambian muchas cosas, realmente en un Internet de las cosas, porque es Internet de las cosas, pero suave, ¿no? En el caso de Prodware, pues un poco parecido. Al final, intentar ponerle aquellas componentes de software que le permitan tener un retorno más rápido, y desde mi punto de vista el cambio principal que hay entre la experiencia de sus clientes y nuestra experiencia con ellos, es decir, entre el B2C de esos retailers y el B2B, yo creo que en el B2C realmente están muy centrados, o tienen que estar muy centrados en el contexto, la relevancia y la experiencia del cliente, mientras que nosotros, y encajando un poco con lo que tú comentabas, yo creo que estaríamos más centrados en este proponerles soluciones a ellos, en reducir la fricción que existe entre las comunicaciones entre empresa y demás. Es decir, al final es intentar hacérselo fácil, hacérselo suave, y que realmente existan plataformas ahí que les permitan tener cierta menor problema dentro de los propios procesos, ¿no? Muy bien, gracias. Déjame, Alex, compartir con vosotros. Siempre dicen que una medicación, el éxito de la medicación está en función del diagnóstico, ¿no? Entonces, lamentablemente no tenemos recursos como para atender a todos los clientes con una capacidad de diagnóstico a medida, pero estamos proporcionando herramientas para hacer autodiagnóstico, ¿no? Entonces, lo común, y soy el pequeño de 6 hermanos y el único no emprendedor, trabajo en una empresa y ellos son emprendedores. Lo que veo común en todos los empresarios es primero una sensación de miedo. Tú lo has explicado muy bien, se sienten amenazados. Oye, ya cualquiera puede hacer mi negocio y demás. Luego la ansiedad que comentábamos esta mañana, que es, oye, tengo que estar en redes sociales, tengo que tener la página web, tengo que mejorar el proceso de compras, tengo la lista de cosas es apabullante. Y lo tercero,
que no es ningún reproche, que es normal, es que el empresario sabe de lo suyo, pero no tiene los conocimientos que le exige adoptar toda esta tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Es proponer digitalizaciones por capas. Tú lo has explicado también. Oye, ¿cuál ha sido la evolución de la digitalización de RS? Podríamos aplicarlo a cualquiera de nuestras empresas. Ha sido un proceso. Yo no puedo pasar a tener un nivel de digitalización 100 desde el primer momento. Y entonces, lo que invitamos a la gente, y muchos clientes nos lo han enseñado desde el principio, es ¿cuál es tu principal actividad? ¿Cuál es tu principal actividad? No pierdas el foco de cuál es tu principal actividad. Y vamos a darte herramientas que te ayuden a ser más eficiente en tu principal actividad. Os pongo un ejemplo. He visitado muchos clientes también pymes para entender bien sus necesidades. Un cliente pyme tenía una cadena de zapatería y el señor me decía con mucha ansiedad: oye, mira, es que yo vendo zapatos. O sea, yo no puedo estar pendiente de las redes sociales, del sistema de facturación, del contenido que hay en la pantalla del escaparate. Todo esto me lo tiene que resolver alguien. Mis empleados venden zapatos. No puedo estar pendiente de esto. Y entonces, para mí es el mejor ejemplo. Ese señor lo que quería es: ayúdame a que yo pueda seguir haciendo lo que sé hacer y arrópame con soluciones que sean fáciles. Oye, hay soluciones de: ¿quieres saber cuál es la tasa de conversión por tienda? Ponemos un sensor y simplemente con Internet de las cosas podemos adivinar cuánta gente entra y que luego tú puedas hacer una conversión rápida. Fantástico. Y eso ya le da un ratio, subcontratando todos los servicios y demás, le da un ratio que controla igual que tenía otros ratios. Oye, queremos poner una pantalla y ver cuánto aumenta la afluencia a la tienda en función del contenido que hay en la pantalla. Como ya tienes el sensor, esto te va a resultar muy fácil. Y estamos trasladando al mundo físico cosas que en el mundo online han sido... Otra batalla que también, además del miedo, la ansiedad y este desconocimiento, que no lo digo como reproche, sino que es una realidad. Otra realidad es que los presupuestos. La tendencia habitual en la que presupuestamos todas las compañías es mirar qué nos gastamos el año pasado. Y entonces, cuando vamos con una solución, y aquí miro a mis compañeros de mesa si han vivido la misma experiencia: oye, es que sois muy caros. Entonces le digo: bueno, ¿cuánto tenías presupuestado? Y dice: bueno, en realidad nada. Entonces digo: bueno, contra cero, cualquier cosa es cara. Entonces, lo que hay que ver es cómo tenías presupuestado tu dinero para aumentar notoriedad o conseguir eficiencias y demás, y vamos a utilizar ese dinero. O, de cara al año que viene, presupuesta una partida para que tu centro de trabajo o tu tienda sea mejor. Porque lo que no puedo hacer es que, o sea, claro, hay clientes que me han confesado que pagaban más al señor que le limpiaba el escaparate que lo que iba a pagar por nuestro servicio de cuenta personas al mes. Entonces yo le decía: chico, tú verás, o sea, eso lo tenías presupuestado, lo otro no lo tienes presupuestado. Sencillamente no es que sea caro, sino que no lo tienes presupuestado. Entonces, yo creo que entra en el modelo de negocio, está entrando en las cabezas de todos los empresarios ya el decir: oye, tengo que tener una partida, o esta partida que tenía para redes sociales, para web y demás, pues tengo que trocearla en otros elementos que me tienen que ayudar, lógicamente, a ser más productivo. Francisco, y en tu caso, comentabas hoy en la mañana, tu empresa es una empresa familiar, sí, francesa, por lo cual el argumento en una empresa en ese entorno familiar interno para motivar y para financiar la transformación digital o la transformación tecnológica. ¿Nos puedes hablar un poco de...? Sí, la verdad que es un tema apasionante porque un poco recoge lo que tú estás comentando de la mentalidad del empresario. Aunque somos una empresa de 2 billones, seguimos teniendo un empresario. Pero también es nuestro propio argumento cuando vamos a una pyme. Nosotros tenemos primero un plan de transformación, porque es que si estás en el mundo tienes que transformarte. Los ejes son 2, una la parte de sistemas, porque como muchas empresas, al ser familiar pero ser grande, tenemos las peores de las 2 cosas, es decir, la mentalidad familiar, pero luego tienes los ancillary systems y los backbone, los SAPs, que tienes que transformar y hacer mucho más flexibles, tienes las web que tienes que hacer, y lo que nosotros siempre vendemos es un enfoque consultivo cuando vendemos digamos el proyecto interno, como se lo vendemos también al cliente, y con partners
tenemos muchas maneras de mejorar cosas también con partners, pero los ejes, y tú has dado en una clave, que es convencer a las personas, pero es al patrón, pero a tu propio empleado. Me ha gustado mucho la frase que tú has puesto, lo de siempre se ha hecho así, y estamos en esa fase. Pero son básicamente dos ejes, cambiar todos tus sistemas y cambiar la mentalidad del empleado. Y para la pyme, que no es nuestro caso, pero para la pyme yo diría que lo que tienen muchas veces es que hacer y confiar más en empresas como las que estamos aquí, porque el ecosistema de una empresa ya no es algo que yo controlo todo. O sea, antes la Secretaría de Estado hablaba del entorno 4.0. Es que esto está cambiando todo, que tú no puedes tener todo bajo control, tienes que trabajar también con partners. Y es así como nos estamos moviendo. Y creo que la pyme tiene cosas buenas y malas, tiene el problema de los presupuestos, pero tienes también la flexibilidad y la posibilidad de el problema de los presupuestos también la grande, ¿eh? O sea, que también pasa. Pero la grande, yo creo que todos somos conscientes de que o te transformas o mueres, y luego tienes la parte de convencer a las personas, que es como tú has explicado aquí en RS, es la parte más complicada, cambiar a la persona, porque tú puedes tener sistemas maravillosos, pero si no cambias a la gente que tú tienes en tus equipos, pues es la clave, ¿no? Sí, sí. Claro. Y quedándome un rato contigo, Francisco, cuando tú ves los siguientes 3 años y ves justamente el lado tecnología, el lado innovación, el lado tendencias, ¿hay alguna en particular que a ti no sé si te asuste o te dé miedo o te emocione? Bueno, pero a mí, que creas es que emoción. realmente vaya a cambiar. Sí, a mí es emoción. Yo creo que esto va a cambiar brutalmente, y tú lo has nombrado. Aquí venimos y un poco también retomando lo que tú hablabas de B2B, B2C. Sí. La diferencia en el B2C, se veía muy bien en tu foto en San Pedro, es que ya todos vamos con 2 móviles, nos han crecido en las manos 2 pantallas que miramos 2000 veces al día, etcétera. En el entorno de las empresas, la industria 4.0 va a suponer que no va a haber manos, pero va a haber máquinas conectadas. Y el reto de los que tenemos es de interactuar también con esas máquinas. Y yo creo que la tendencia clave de cara a los 3, 5 años... Yo tampoco te diría 3, 5 años, es que es ya. La inteligencia artificial va a cambiar todo. Tú lo comentabas, antes necesitabas gente para analizar, y de mi base de 70.000 clientes tenía gente para pensar, para agrupar por clústeres. Es que la inteligencia artificial ya lo está haciendo, y para mí es lo que va a cambiar brutalmente, y no sé dónde estaremos dentro de 3 años, ninguno, porque esto es como una luz, y hay industrias en concreto como la energía, la automoción, tú lo has nombrado, yo trabajé en automoción hace 4 años, y lo que vendía para soluciones de car sharing, ahora muchos fabricantes la están incorporando en el propio coche. Esto va a cambiar brutalmente, y yo el único consejo que doy es que tenemos que estar todos preparados como personas y como organizaciones para adaptarnos al entorno. Es lo único que nos queda. Claro. Y José María, ¿tú ves tendencias en particular o vosotros estáis estudiando algo? Yo realmente, yo creo que tecnología y una barbaridad, yo creo que lo has explicado fantásticamente bien en tu presentación, en el sentido de cómo se ha echado encima el mundo de la innovación, la cantidad de datos de los últimos, del 90% ese que ponías, que es terrorífico verlo. Y yo tengo la sensación de que al final la tecnología va a estar ahí y nos va a proponer multitud de cosas nuevas. Pues, llámalo la nube, llámalo todo el mundo de la inteligencia artificial y la cantidad de Internet de las cosas y la cantidad de posibilidades que van a existir. Donde creo que a la pregunta de qué es lo que crees que puede ser lo más relevante en los próximos 3 años, yo creo que estará en cómo se usa esa tecnología. Es decir, hay una cosa que has explicado que me ha parecido especialmente interesante, es dentro del mundo de los ingenieros, el hecho de que tuvieras una plataforma totalmente distinta, porque te permitía una agilidad para poder ser mucho más rápido y poder hacer un entorno colaborativo y más de diseño, y más de innovación y más disruptivo. Yo creo que en general eso es lo que va a cambiar más negocios. Si pasa un ejemplo sencillo que todos entendemos es, hasta hace muy poquito, cuando uno quería buscar un libro, pues te metías en Google y ponías el libro. Hoy es el caso que prácticamente el 90% de la gente se mete directamente en Amazon y busca el libro. Lo cual se ha convertido, o sea, Amazon ha cogido desde el punto de vista de plataforma, se ha metido dentro del territorio de ser el propio buscador de producto, ¿no? Y si lo consigue con otra serie de cosas, pues lo ojo con los retailers porque lo pasarán mal. Pero eso, es decir, el hecho de que tú tengas una buena plataforma interna, como tenéis vosotros, que además la abras a tus colaboradores de negocio, tengan proveedores o sean posibles clientes B2B,
que también lo tenéis vosotros, yo creo que tiene una tercera vuelta de tuerca, y es cuando esas plataformas evolucionan y te permiten hacer nuevos negocios. Es decir, al final, llámalos Uber, llámalos Airbnb, pero llámalos lo que quieras en cualquier compañía, yo creo que nos van a aparecer nuevos modelos de negocio que están muy relacionados con cómo se usa la tecnología. Es decir, no tanto la propia tecnología, sino el uso que le doy a ella. Y asociado a eso, hay otra derivada que me preocupa especialmente y está relacionada con el talento que tenemos que tener para poder gestionar todo eso, tanto a nivel de cliente final como a nivel de las propias compañías que nos dedicamos a esto. Es decir, al final, yo creo que la brecha de educación, lo ha comentado la secretaria general de Industria, 4.0 es la asignatura pendiente. Tampoco parece que sea lo que más les preocupa a muchos de los gobernantes, lo cual quiere decir que, como durante un tiempo nos va a tocar luchar por un bien escasísimo que bueno, nos pondrá a todos en jaque, ¿no? Eso es como lo estamos viendo nosotros. Muy bien. Y Carlos, en el caso de Telefónica, obviamente, al tener una empresa que lleva un tema de innovación B2C, B2B dentro del mundo Telefónica, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de estar en un entorno de una empresa que tiene la conectividad de un lado, el móvil, el fijo, etcétera, y por el otro lado tener una empresa dentro? No sé, explícame un poco esa dinámica y las ventajas, desventajas. Ventajas, o sea, en este mundo que cambia tan rápidamente, siempre digo que tener anclajes ayuda, ¿no? Lo que pasa es que tampoco puedes estar amarrado sistemáticamente. ¿Cómo estamos trabajando? El negocio principal de Telefónica es conectar personas y conectar cosas, y eso yo creo que lo tenemos claro. Nosotros pertenecemos al grupo de Internet de las cosas, y muchas veces cuando nosotros explicamos a qué nos dedicamos, hay gente que se te queda un rato mirando y me adelanto, ¿no?, a la pregunta, y digo, te estás preguntando qué mierda hace Telefónica invirtiendo en una empresa como esta, ¿no?, que podía, diciéndolo en castellano, ¿no? ¿Qué hace? Pues igual que el racional que hay detrás es la mismo que la inversión en contenidos de televisión, ¿no? Yo no tendría fibra óptica en mi casa con 100 megas si no fuera porque necesito ver la televisión y tengo una sensación, ¿no?, de televisión a la carta, inmediata y demás, que solo lo puedo tener con 100 megas, ¿no? Entonces, realmente lo que estamos proporcionando nosotros a Telefónica como empresa es la oportunidad de que los clientes aumenten el nivel de cosas que tienen conectadas. Entonces, digamos que hay un binomio. Nosotros hacemos una propuesta de valor al cliente, empresa, que supone incorporar una serie de tecnología, y esa tecnología, para que funcione y funcione de forma adecuada, tiene que estar conectada. Entonces, digamos que Telefónica, desde ya hace unos años, sabe que el valor de la conectividad está en los servicios que puedes ofrecer. La conectividad en sí mismo, pues, es un servicio que es lo que llamamos la primera plataforma, ¿no?, que es garantizar que todo está conectado, garantizar que tú puedes, sería la segunda, garantizar que tú puedes facturar y adaptarte a las necesidades del cliente. La tercera sería lo de los servicios, donde ya estamos nosotros, y la cuarta sería toda la parte de analytics, ¿no?, que era también cuando preguntabas hacia dónde vamos, pues lógicamente todos esos datos que vamos a tener que analizarlos. En ese sentido, pues somos una empresa pequeña, pequeña dentro de lo que es el grupo Telefónica, con un crecimiento muy fuerte, y lo que llevamos a gala es el poder adaptarnos muy rápidamente a las necesidades del cliente. Antes, y perdona, voy a recopilar también cosas que se han dicho aquí sobre la visión de futuro y demás. Sí. ¿Cómo podemos hacer para que los empresarios no tengan ansiedad? O sea, a mí lo que más me preocupa de todo esto es que cuando hay una transformación de este tipo aparecen muchas oportunidades, porque siempre hablamos de lo que puede destruir un Amazon al retailer, pero tampoco no nos olvidemos que hay empresas muy pequeñas, y cito Barrabés, que nace en Huesca en el año 97 y se convierte en una multinacional. La tecnología está dando grandísimas oportunidades a las pequeñas empresas para internacionalizarse, y son empresas que han entendido lo que en su día fue la internacionalización. O sea, que yo recuerdo, por edad, pues coincidí con algunas pequeñas empresas trabajando en algunas empresas antes de unirme a Telefónica, que la internacionalización era un mantra. O sea, si tú querías crecer, tenías que internacionalizarte. Tenías que coger a gente que tuviera un conocimiento en inglés, disponibilidad para viajar y demás. Ahora mismo, yo siempre hago el paralelismo que lo que estamos haciendo es comunicarnos con un cliente que vive en otro país.
ese país se llama las redes sociales, Internet, las dos pantallas. Cualquiera de nosotros pasamos más tiempo en ese mundo virtual que en el mundo real. Entonces, lo que tenemos que aprender es cómo capturo la oportunidad en ese país que se llama Internet y qué herramientas y qué procesos tengo que implementar. No es nada que no hayamos hecho antes. Pues oye, cuando yo recuerdo la entrada del fax, que hablábamos también con un compañero tuyo, la entrada en el fax fue una revolución, pero es que el email, había proveedores que te mandaban un fax cuando tú le hacías el pedido por fax diciendo, si me lo pides por mail, te vas a ahorrar todo este dinero y va a ser más rápido y yo te puedo contestar más rápido. Pues ese tipo de fenómenos que hemos vivido en otras etapas lo estamos viviendo ahora en un entorno digital. Y siempre afecta a lo mismo. O sea, yo recuerdo la afectación de la transformación de cualquier empresa, siempre decíamos, oye, ¿a qué afecta? A los procesos, herramientas y personas. En este momento estamos en el mismo proceso de cambio. No me puedo olvidar que tengo personas en la empresa que no somos tan analfabetos digitales, nos ha faltado formación, pero usamos la tecnología. Yo cuando veo a señores, amigos de mis padres con 80 años, whatsappeando con sus nietos, digo, oye, esto está bien pensado, porque lo estamos utilizando todos, ¿no? Entonces, las personas tienen un conocimiento de tecnología, tenemos que ayudar a todos los equipos a que se sumen a esa transformación. Los procesos, lógicamente, hay que cambiarlos. No puedo seguir haciendo las cosas porque simplemente se hacían así. Y las herramientas cada vez son más numerosas, al alcance de todos los bolsillos. O sea, yo siempre lo digo, mira, no puedo hacer una consultoría al negocio que tiene mi hermana en Chinchón, pero mi hermana puede entrar en la web de Movistar, buscar Wi-Fi y le sale las 3 opciones que a golpe de clic le podemos mandar desde Movistar a su tienda. Eso es un nivel de sofisticación que vosotros conocéis en RS, que tenemos empresas como las que representa Francisco, que entregan esos servicios en tiempo y forma sin necesidad de ser un experto. Entonces yo abogo mucho de, van a venir muchos cambios, van a venir mucho relacionado con Big Data, con tecnología y demás, pero que no nos entre ansiedad, porque si tú tienes un negocio, lo que tenemos que pensar es cómo hago para que mi negocio llegue a ese país que es el terreno de las redes o Internet. Claro. Con otro idioma. Muy bien. También. Y bueno, hablando sobre todo justamente de este tema de otro país, la internacionalización, quizás una última pregunta, Begoña ya no está, pero si hubiese una carta a los Reyes Magos, a mí me interesa el tema de qué tan competitivamente posicionado está España en esta transición tecnológica, ¿no? Se habla mucho de Silicon Valley, se habla mucho de Asia, se habla mucho en el mundo del móvil de los japoneses, pero al final en Europa, yo os estoy visitando desde Inglaterra, pero me interesa un poco el aspecto español. Y si hubiese una carta a los Reyes Magos al gobierno español, ¿dónde haría falta inversión hoy en día para acelerar el tema? Es una buena pregunta. Yo creo que yo cuando viajo, y además yo vivo en UK también los fines de semana y viajo bastante, yo creo que el nivel de pasión profesional que nosotros ponemos en España en el trabajo es muy bueno, ¿ok? Sí que a nivel pyme, porque además este foro está orientado a pymes, creo que yo aconsejaría a la pyme española trabajar en tres cosas. Uno, en lo que tú has comentado, céntrate en tu core. A veces somos demasiado controladores como empresarios, queremos hacer todo, y el entorno colaborativo, que en otros países funciona mejor, que yo teniendo como proveedora RS puedo solucionar una parte de mi proceso de una manera más eficiente, eso cuesta. Y mi consejo es, oye, céntrate en el core, elige y busca, digamos, a través de partners, maneras de desarrollar más tu empresa. El segundo tema, y yo creo que ella lo ha nombrado a primera hora, es el drama que tenemos de que tenemos poca gente joven en la empresa. O sea, tú vas a Asia y ves un montón de gente joven, tú vas a grandes ciudades, lo que tú has comentado, el talento está en la gran ciudad y en muchos casos, debido a la crisis, mucha gente joven se ha tenido que ir fuera. Yo creo que tenemos que contratar más gente joven que entiende la tecnología y que será capaz de implementar la tecnología sin que a mucho pequeño empresario le dé miedo. Y el último tema en el que yo creo que todos, y esto no es un tema español, es general, tenemos que procurar que no nos roben la cartera. Y me explico lo de robar la cartera. A veces, como nos impresiona tanto la tecnología, no analizamos que a lo mejor estoy dejando yo como pequeño empresario mi negocio en alguien que lo que quiere son mis datos. Y lo que voy es a dejar el inventario en manos de un tercero, utilizar su cloud, etcétera.
si no te das cuenta, al final te roban la cartera, te quedas con, voy a ser un poco bruto, te quedas con los activos y te quedas con el pasivo laboral como empresario, y otro se lleva tus datos y en un momento dado te desenchufa. No hace falta que dé nombres, pero creo que esas son las tres cosas que yo, como si fuera pequeño empresario, trabajaría. Pero hay grandes ejemplos, tú lo has nombrado, Barrabés, hay grandes compañías y quizá el otro problema que tenemos aquí en España es que todavía tenemos mucho mal balance entre grandes compañías y pequeñas compañías. Cuando un político o un técnico de la administración viene, te dice que hace cosas con Indra, con Telefónica, con todos mis respetos, y yo creo que en otras compañías, en otras culturas, hay como más dinamismo y se implica más a gente más emprendedora, etcétera, hay como más respeto. Pero me callo porque me apasiona el tema y soy muy hablador. Muy bien. Carlos, José María, ¿algún punto de vista sobre el...? Sí, yo voy a intentar, es difícil, pero voy a intentar aportar algo sobre lo que has dicho, que comulgo totalmente con lo que ha dicho Francisco. Tenemos en España tenemos empresas líderes en el ámbito de la moda. Y estamos en varios foros y es impresionante. Es impresionante, de verdad, teníamos que estar mucho más orgullosos y tendríamos que dar mucha más visibilidad. Una de las iniciativas que yo propongo es que el empresario no sea ese tirano que muchas veces se dibuja, sino como un señor que está, una persona, ¿no?, que está generando una transformación en la sociedad y generando una riqueza que no se le reconoce habitualmente en España. Fuera de España sí que es una figura. Entonces yo, cuando veo el sector banca, el sector moda, incluyendo zapatos, complementos, y no hace falta que diga nombres que todos los tenéis en la cabeza, o el sector ocio, tenemos cadenas hoteleras, agencias de viaje impresionantes, pero impresionantes, y cuando os digo impresionantes es que es a nivel mundial. Y cuando ves ese poderío y ves que detrás hay una cadena también de empresas que son suministradores españoles, dices, oye, aquí nos está faltando dar visibilidad, trasladar ese expertise a los centros de formación, a foros como este que se está formando, porque la realidad es que todo lo que genera personas, formación de personas, no se está adaptando a esa realidad. O sea, ya no digo futuro, sino digo realidad. La mayoría que tienen en común esas empresas es que todas las personas que se han incorporado recientemente han tenido un proceso de reciclaje muy fuerte, las que estaban y las que se han incorporado, porque los mecanismos que tenemos de formación, incluso los posgrados, estamos dando una formación que no se corresponde con lo que necesita el mercado. Entonces, tenemos que poner unos ejemplos que la gente entienda qué es lo que ha llevado a esas personas a esos niveles, y luego tenemos que adecuar los mecanismos de formación para que la gente se incorpore sabiendo que, oye, lo que has aprendido a lo mejor no es del todo lo que tienes que aplicar, y que tienes que tener esa flexibilidad y esa plasticidad, ¿no? Muy bien, gracias, Carlos. José María. Yo, por poner un punto distinto de foco, yo creo que a la pregunta de qué tal está España, con cuidado diría que es susceptible de mejorar. Siendo en castellano plano, diría que es regular. Yo creo que, o sea, realmente, si te fijas, fíjate, al final cuando ha explicado Begoña, dice, o sea, muy contenta, hablaba de que había 1.107 empresas que habían rellenado la encuesta, 1.107 empresas en España, que a lo mejor estamos hablando de 300.000 empresas, o 400.000, o 500.000, o 600.000. O sea, o que realmente hay 25 empresas que van a recibir una consultoría, como bien explicabas, de 4 o 5 grandes players que bueno, que no vamos a entrar en los detalles de a qué se dedican. Yo creo que hay un trasfondo detrás de todo esto que está en las modas, en qué es lo que me toca, y, por ejemplo, el mundo de startups, Barrabés, y todo, o sea, ¿qué gran compañía española no ha montado una incubadora en casa? ¿Qué ha hecho con ellas? Nadie lo sabe, excepto alguna. pero es verdad que muchas de ellas no han surgido. Entonces, creo que hay una brecha bastante grande. Yo creo que España tiene pasión, ahí estoy de acuerdo. España tiene grandes directivos. O sea, yo creo que hay unas buenas escuelas de negocio que lo han hecho muy bien, se han posicionado internacionalmente muy bien y tiene capacidades. Pero luego tiene una tendencia en general a tocarlo todo y profundizar poco, en general. Y yo creo que hay una brecha muy fuerte educacional. Y sinceramente creo que no debemos ser ¿sabes? No quedarnos tranquilos con lo que tenemos y ser un poco más, aspirar a estar más cerca de UK en algunas cosas, yo creo. Muy bien. Francisco, Carlos, José María, muchas gracias. Antes de ir a una pausa de café, quiero dejaros con un video que RS preparó para sus 25 años de aniversario en Iberia, y después del video vamos a tomarnos una pausa de café. Muchas gracias.
Gracias. I feel love when you're around. You pick me up when I'm feeling down. The stars align. Why are you bringing me here, Grandad? Broke the mold. Inspiration with your project. When you're around, Your old radio. I remember this. light when things get tough. You feel so good. Your way so fine. Take my hand, I'm yours, you're mine. You are the sun. You do know it's easier online. For you, maybe. The colors burst above our head. We're moving like chosen paths we tread. A prism of love, of golden red. Forever, forever. Let the light in, let the light in, let the light in. Whoa. Let the wisdom of youth let a dream we fly. We cast out the shadows, just you and I. Excited with laughing, is life this good? Memorizing, compelling when you're